Hola a todos, soy Roxy y esto es Roxy Spanish. Hoy día les traigo un matapasiones literario que hace mucho rato les quería hacer, así que espero que les guste. Y el tema de hoy día es ¿qué onda con el autor? Como ustedes saben, yo estudio literatura y lingüística y gran parte de mi carrera es analizar textos literarios. Una de las preguntas que surge es ¿cómo? ¿En qué centrarse? Hay tantos aspectos, podríamos tener una discusión entera al respecto. Incluso podemos debatir sobre qué es leer verdaderamente, pero en base a la brevedad nos vamos a centrar hoy día en un elemento. Considerando que un texto literario, nuevamente porque muchos de estos criterios se pueden ocupar para muchos tipos de media, pero vamos a centrarnos en los textos literarios porque, bueno, es booktube. Digamos entonces que nos vamos a centrar en los textos literarios y estos tienen 4 elementos, podríamos decir, que es el autor, produce el texto, o autores, el texto en sí, digamos las palabras, el lector y después está el contexto, que en verdad tampoco es uno solo, porque podemos decir que está el contexto del autor, el contexto del lector, el contexto del texto. Es también nuevamente un tema muy debatido porque lo gracioso de esta disciplina es que nada está 100% claro y también es lo que lo hace interesante. Y podemos agregar un elemento extra que sería el mensaje, ¿no es cierto? Y ahí también nuevamente hay mucho debate porque tiene un texto literario un solo mensaje y de dónde viene ese mensaje y como ya he nombrado como 5 debates diferentes que podrían ser en videos diferentes, pero hoy día me quiero concentrar en el autor. Hay que partir por algún lado. Me gustaría como hacerlos reflexionar sobre las siguientes preguntas. La primera es ¿hasta qué punto consideramos la figura del autor en el sentido de su vida, sus ideas, su contexto a la hora de analizar un texto literario? ¿Hasta qué punto consideramos al autor como dueño del texto? Y en base a lo anterior, ¿hasta qué punto consideramos la intención inicial del autor o como el mensaje que el autor quiere entregar a través de su texto y como lo que hay que entender a la hora de exitosamente leer un texto? Hay mucha gente que diría, bueno, el autor es el dueño del texto, obviamente, y tenemos que entender el mensaje. Y hay mucha gente que estaría súper en contra de eso. Eso es lo que quiero debatir un poco en este video. Y al final de todo les voy a dar mi opinión personal. Así que vamos, primero quiero hacer un pequeño repaso muy breve, porque nuevamente esto podría dar para un libro de este porte. Pero démosle con como un breve repaso de la figura del autor. Entonces, la figura del autor en cuanto artista, en cuanto poeta, es súper antigua, ¿no es cierto? En Occidente tenemos a Homero, que es como esta imagen del primer autor, pero resulta que ni siquiera sabemos si Homero fue una sola persona, si era una palabra alegórica, si era un grupo de personas, si era la figura como de la sociedad, como que todos tenían un Homero. En varios como manuales de escritura antiguos se nombra a Homero como el gran poeta, así que podemos decir que puede haber sido el primer autor. Después tenemos, por ejemplo, cosas como Platón, que Platón ya en su República hablaba del poeta como esta figura que imitaba la realidad en un tercer grado. La poesía era lo peor y había que excluirla de la República porque en verdad no servía, no era conocimiento real, y para Platón era todo acerca del conocimiento real, de las ideas. Ya se nombra, ¿no es cierto?, a este artista, poeta, generador, digamos, de esta poesía. Ahora, este autor no es un autor como el que lo pensamos nosotros, pero sí es como un equivalente, podríamos decir. Después de eso también se empezaron a escribir manuales de retórica, por ejemplo, hasta la Poética de Aristóteles, que son básicamente manuales de cómo escribir bien una tragedia, por ejemplo. En ese sentido podemos entender, ¿no es cierto?, que ya habían autores preocupados de escribir una buena tragedia. Voy a presentar, sabemos que habían competencias de escritores, de dramaturgos, aunque nuevamente tampoco se ocupaba necesariamente esa palabra. Estos son términos muy modernos, pero aún así los vamos a aplicar con cuidado. Sabemos que existían estas cosas, sin embargo, no existía esta imagen del autor como toda su biografía. Lo que sabemos de algunos trágicos importantes es solo por el contexto histórico. A veces dejaron algún par de documentos, pero más allá de eso tampoco es mucho. Tampoco es como si se celebrara la idea del autor, porque muchas veces los contenidos, por ejemplo, si pensamos en Electra, eran de las mitologías, y hay muchas tragedias que hablan sobre la misma historia desde distintos puntos de vista, ¿no es cierto? La fuente de inspiración no era de dominio público o dominio cultural, por decir así. Entonces tampoco se le daba la importancia como al autor, sino que más bien a la obra en sí.
Y el autor obviamente ganaba dinero y vivía de eso. No es que no fuera un oficio, pero no era la imagen central, ¿no es cierto?, de esta obra. Pero después llegó un libro que nos generó la idea de un mensaje dicho por un autor, el autor supremo, y esta es la Biblia. Y esto también se coló mucho más adelante a otros textos, a considerar como un mensaje que tenía que ser decodificado en el texto, y que eso era lo importante. Sin embargo, aún así, el autor no era como este ser famoso, mítico, del que no aprendemos toda la historia para entender su obra. Muchos era nuevamente readaptaciones de mitos, de leyendas, de conocimiento popular. Y así vivimos hasta el Renacimiento, donde la idea como del genio vio a cobrar mucha importancia. También empezaron a haber muchos desarrollos científicos y también teníamos a estas personas, siempre decimos un verdadero hombre renacentista que hacía muchas cosas, hacía sus tratados y lo firmaba también. Aquí se empezó a volver más importante, un poco más importante la idea del genio, pero aún hay muchas obras renacentistas que no fueron pintadas solo por un pintor, pero aún así se consideran como parte de ese pintor. Pero volviendo a los textos literarios, como que se empieza a formar esta idea de que quizá como el trabajo pueda ser reflejado en la persona. Pero con este avance científico y los tratados científicos ya se empezó como a avanzar en torno a esta idea como de la autoría. Pero finalmente llegamos a la Ilustración. Y en este periodo ya está más solidificado la idea, ¿no es cierto?, de que importa quién crea algo. Se está empezando a formar esta idea del autor como la conocemos ahora, y empieza a afectar algo muy importante en toda esta cuestión, que es el dinero. Empieza a importar más la imagen del autor, empieza a importar más el tema también con los desarrollos científicos de las patentes. Entonces empieza a darse a entender de que quizá cuando uno tiene una idea y uno la expresa de cierta forma y uno la lleva a cabo de cierta forma, esa idea me pertenece porque además yo puedo obtener dinero y no quiero que otra persona obtenga dinero con eso, entonces por eso yo me la tengo que quedar. Y después llegó el romanticismo, y el romanticismo realmente se centra en el autor ya más allá solo de lo económico, sino como una imagen. Y ahí se viene con la idea de lo individual, de que mi interioridad y de que yo, por lo tanto, si yo produzco algo, esto es el reflejo de mi interioridad. Entonces, también eso influye mucho. Bueno, y seguimos avanzando, ¿no es cierto? Tenemos a la primera celebridad mundial. Bueno, no es así, pero a mí me encanta decirlo así, Oscar Wilde. Y ahí tenemos un ejemplo en donde en verdad el autor pone mucho de su vida en el arte, también toma mucho de su arte en su vida, y también se vuelve una celebridad en sí, y es muy importante como dentro de su obra. Y también hay todo un juego económico. En 1884 en Inglaterra se empieza a crear la Sociedad de Autores. También se trata de llevar esto a Estados Unidos, pero no sería hasta como el 1900 y algo donde finalmente como que se establecería. Pero hoy vemos una preocupación por el copyright. Esto, como la batalla por el copyright fue larga, y uno dice, bueno, una idea la puede tener cualquiera, ya sí, pero yo lo escribí, y si yo lo escribo y lo escribo de esta forma, ¿qué de mi idea es patentable, qué no? Y pasa lo mismo con los libros. Entonces después tenemos la literatura modernista, que si bien es súper individualista y trata sobre la interioridad, sí habla mucho de que uno nunca va a poder comprender al 100% a otra persona, y uno nunca va a poder tampoco comprender al 100% un texto. Autores, por ejemplo, como T.S. Eliot, nos decían que uno se tenía que preocupar del texto y no de lo que fuera el autor, así como en su vida privada, lo que se opone mucho con autores románticos, por ejemplo. Igual T.S. Eliot ponía mucho de su vida en su obra, quiéralo o no, porque uno puede decir, bueno, quizá es imposible no poner de tu vida en tu obra, no lo sabemos, tema para otro video. Está esta idea, ¿no es cierto?, de que entender un texto debe ser difícil y es casi como un premio lograr entenderlo de principio a fin. Y después llega el postmodernismo, donde ya es como, en verdad, nadie puede entender nada porque el mensaje nunca va a ser uno solo, nunca nos vamos a comprender, la verdad no existe. La literatura postmodernista juega mucho con el autor, con quién es el autor, cómo influye el contexto en el autor y todo eso. Si quiere leer, por ejemplo, El Quijote de Pierre Menard, entonces se llama así la historia, es una historia de Borges, voy a poner el título aquí arriba. Juega mucho con lo de la autoría
y de que como un texto es un producto de sus tiempos. Eso puede ser un argumento para cualquiera, a favor o en contra de considerar la historicidad del autor a la hora de analizar el texto, así que... Y también hay un ensayo muy importante que salió en 1965, creo, que es La muerte del autor, de Roland Barthes. Roland Barthes, a pesar de que obviamente admite la presencia del autor y admite como su conciencia a la hora de escribir el texto y su relevancia a la hora de escribir el texto, él dice que en verdad hay que alejarse de la tiranía del autor y de ver al autor como la figura máxima dentro del texto, porque la verdad es que un texto no existe hasta que es leído, y que en ese sentido puede ser leído de muchas maneras y está hecho como de todas sus lecturas. Cambia el enfoque de decodificar lo que dice el autor a entender cómo lo lee el lector y cómo distintos lectores leen un mismo texto y cómo eso genera una reinterpretación del texto. Marcó una moda en la literatura que dura hasta el día de hoy, que es el de centrarse más en el lector y en las lecturas. Sin embargo, si lo piensan hoy en día es curioso, porque los autores se vuelven casi celebridades, entonces es un poco extraño que estemos diciendo que a la hora de estudiar textos, vamos a estudiar solo el texto o vamos a estudiar solo nuestra redacción del texto. Se vuelven famosos no solo los de juveniles o románticos, sino también dentro del mundo literario, ¿no es cierto? Hay escritores completamente famosos que van a universidades y hacen charlas y son autoridades, no solo en el tema de la literatura, pero en el tema de sus libros. También hay muchas instancias donde ya no hay solo un autor. Ni siquiera me estoy refiriendo a como cuando dos autores coescriben un libro, sino también cuando un grupo editorial escribe el libro, como ocurre mucho en las novelas románticas, en las novelas juveniles. Y además está el factor de que la mayoría de los textos que se estudian, aunque nuevamente eso también está cambiando, sobre todo en las universidades más progresistas, pero por lo menos en los primeros años, la mayoría de las cosas que uno estudia y lee son cosas donde el autor está recientemente increíblemente no recientemente muerto. También eso es relevante porque, por ejemplo, yo no puedo ir a preguntarle a Chaucer para decirle, oiga Chaucer, ¿qué quería decir con esta historia? Pero hay gente que dice, no importa que no puedas hacer eso, porque en verdad, ¿qué importa lo que tenga que decir el autor? Sí, está en el texto. Entonces es un debate que puede parecer superficial, pero que en verdad es mucho más relevante de lo que se cree. Entonces las implicaciones básicamente son cómo a la hora de analizar un texto, qué elementos vamos a utilizar, qué elementos vamos a centrar, cuánto de afuera entra el debate, cuánto del autor, cuánto de mí. Entonces, como ven, es sumamente complejo para la gente que estudia literatura, por lo menos, o que estudia cualquier manifestación, yo creo, mediática o artística incluso. Es un debate bastante grande. Bueno, y para ir cerrando ya, antes de darle como mi opinión personal, yo entiendo, por ejemplo, que la literatura como el arte mucho tiene que ver con la recepción, ¿no es cierto? Cuando uno se pregunta muchas veces qué es un texto literario, y me lo han hecho en varias clases, muchas veces es difícil entenderlo porque ha cambiado tanto la noción de literatura y muchas cosas como la novela, por ejemplo, hace 200, 300 años se consideraba como ficción basura, solo por ser novela. Es interesante como la novela, por ejemplo, que hoy en día consideramos la literatura principal, porque es la que más gente lee, ¿no? Nada más. Antes ni siquiera era considerado literatura. Entonces, básicamente lo que hace un texto literario es que sea aceptado como literario. También perdemos mucho de muchas interpretaciones si es que nos centramos solo en un texto como, como poseedor de un único mensaje. Muchas veces uno no puede verlo todo, ni siquiera el autor puede estar consciente de todo. Por ejemplo, hace poco leí un ensayo, que de hecho le voy a linkear abajo la foto en mi Bookstagram, de William Styron, que era sobre la depresión. Y él ahí mencionaba que él solo se dio cuenta de una corriente de personajes depresivos que había tenido en su obra cuando muchos años después le habían diagnosticado depresión. Y claro, muchos de sus personajes se suicidaban, se volvían locos de tristeza o caían en depresiones profundas, y él ni siquiera se había como dado cuenta de ese patrón. No es como, oh, mi obra habla de la depresión. Él no había pensado de eso. Pero si un lector fuera y leyera su obra, podría decir, sí. Entonces es curioso, porque es algo de lo que el autor no estaba consciente, pero sí estaba ahí. ¿Cuánto de lo que nosotros estamos poniendo quizás sí es verdad? Solo que el autor no estaba tan consciente de ello o lo hizo inconscientemente. Pero eso no significa que la interpretación esté mala. Como siempre, yo, en mi opinión personal, voto por un balance. Sí, me gusta como considerar todos los aspectos, me gusta la visión más holística, pero
sí, a mí, en lo personal, y con esto no estoy diciendo que lo otro esté mal, sino que es mi elección, porque uno en un paper de 5, 10 hojas no puede analizar todos y cada uno de los aspectos de un texto. Mi preferencia personal es que a mí me gusta ver un texto literario de cualquier forma como una serie de decisiones lingüísticas. Me gusta la idea de analizar las decisiones que tomó el autor para expresar algo. Me gusta considerar ese aspecto. Entonces, si yo considero un texto como una serie de decisiones lingüísticas, obviamente tengo que considerar a la persona que tomó esas decisiones y por qué puede que las haya tomado. Y esas decisiones no fueron tomadas en un vacío, sino que fueron tomadas en un contexto. Entonces, si bien es cierto que las cosas pueden reinterpretarse y pueden como construirse, sí, pero a mí sí me gusta mucho considerar ante la duda el contexto histórico, porque me gusta contrastar cómo leemos hoy en día a cómo se leía en ese entonces. Me gusta saber, por ejemplo, bueno, esta referencia que a nosotros nos parece muy extraña y muy oscura, entonces era una referencia muy común que todo el mundo hubiera sabido, porque a mí me gusta la idea de entender esas opciones lingüísticas y editoriales, podríamos incluso, que tomó el autor. Así que a mí, honestamente, aunque sea una opinión poco popular hoy en día en la literatura, me gusta considerar la imagen del autor mucho. Siento que muchas veces he entendido mejor un texto y bueno, voy a escribir un artículo, lo voy a subir yo creo que hoy día o mañana, sobre el entender un libro, pero bueno, yo siento que disfruto y entiendo más un libro muchas veces porque entiendo de dónde viene o cuando entiendo de dónde viene. Y sé que la corriente hoy en día es más que el texto es bueno como texto en sí, y también es muy posible, o sea, no digo que no digo que sea lo uno o lo otro, pero como uno, insisto, no puede analizar todo al mismo tiempo y ocupar todas las teorías al mismo tiempo, y hay que como decantarse por algo. A mí personalmente sí me gusta ocuparme mucho de la figura del autor. No digo que sea la única forma, de hecho ni siquiera es la forma más usada usualmente, pero a mí me gusta mucho. Así que denme su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué onda con el autor y el texto? ¿Y cómo lo hacen ustedes a la hora de leer? ¿Y les hace cambiar su visión de un libro? ¿O a ustedes no les importa? Me interesa mucho su opinión. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Como dije, muchas cosas las pasé muy por encima porque en verdad dan para mucho, pero he tratado de condensarlo y de destacar algunos elementos importantes e interesantes que me parece que aportan al debate. Espero que les haya gustado este video y como siempre les dejo abajo todas mis redes sociales, especialmente el Bookstagram y el Tumblr de reseñas para que lo revisen. En el Tumblr subo reseña todos los lunes, o trato, porque en verdad este semestre ha sido una locura total, pero está todo saliendo muy bien, así que estoy muy contenta por eso. Chequen el canal en inglés y espero nuevamente que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Bueno, obviamente tenía que meter a Oscar Wilde en algo, porque ¿qué es un video de mí? ¿Qué es un video mío sin que yo meta a Oscar Wilde? Bueno, y vemos que ya está más esta idea instaurada. Si bien hoy en día a nosotros nos importa mucho la imagen de Shakespeare, porque, bueno, es Shakespeare, aunque técnicamente tampoco sabemos si Shakespeare fue Shakespeare, tema para otro video.